Iri. Askirukipan, takanitaki. Askerukipan yatichiri. Askerukipan yatichiri. Callantañani. A ver, Kitis Ullaraimuni han hecho sus ejemplos. ¿Alguien ha encontrado otros? ¿Quién quiere leer? Yatichiri, disculpe, el sábado hice mis apuntes y la tarea, pero lo dejé en La Paz y me vine sin mis apuntes. Ya casti. ¿Alguien otro? Por favor. ¿Alguien ha hecho? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie más ha hecho? ¿Nadie quiere compartir sus ejemplos? Yo ya te chiri. Ya, a ver, Gerani. A ver, sufijo itu. Munitúa, yatichitúa, jiquisitúa. Sufijo ja posesivo. Gilataja, atamirija, conuñaja. Sufijo ja verbal exagerativo. Hachjaña, samarjaña, chakjaña. Sufijo jama nominal comparativo. Gilatajama, naijama, pirjama. Sufijo ka verbal anticipativo. Anatcaña, chaccaña y jauscaña. Sufijo ka verbalizador. Utancancaña y jahuirancaña. Ya. ¿Alguien más? Entonces tenemos que dar un sufijo K verbalizador, ¿no ve? ¿Sí? Sufijo ka verbalizador. Ok, Waliki. Entonces, por ejemplo, este sufijo hemos dicho que es básicamente significa estar, ¿no? Entonces voy a poner algunos ejemplos más. Entonces, sufijo K. Ejemplos, como decía el compañero, Jawira. Esto es río. Entonces, Jawirana, en el río, ¿no ven? Jawirán-ca, ¿no ven? Ahí está. Jawirán-caña. Ahí está. Entonces, esto ya es estar en río. Así podemos decir pollo, ¿no ven? Collona, ¿no? En el cerro. Edición vocálica. Olloncaña, estar en el cerro. Podríamos decir, no sé, Alayancaña, Alaya, es arriba. Alayana, en arriba. Alayancaña, estar arriba. ¿Vale que hayam? Entonces, hartos ejemplos ahí. No sé por qué no están escribiendo. Ya. Entonces, esto como ejemplo, digamos, ¿no? Más ejemplos de lo que es el sufijo K. Ahora vamos a ver el otro sufijo, que sería el sufijo kama. ¿Qué sufijo es esto? ¿Alguien recuerda? Ya hemos visto esto. Hasta. Hasta, ¿no ve? Entonces, esto es nominal. Es un sufijo nominal que significa hasta, ¿no? Hasta. Entonces, por ejemplo, con este hemos hecho las despedidas, ¿no ve? Entonces, haruru, ¿no ve? Esto es una, que significa, una palabra que significa mañana, ¿no? Entonces, edición vocálica, harur, kama. ¿Qué estoy diciendo? Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hai
Haipu es tarde. Haipu cama. ¿Qué estoy diciendo? Hasta Hasta la tarde. la Hasta la, tarde. hasta la tarde, ¿no ven? Jurpuro. Jurpuro. Jurpur cama. ¿Qué sería? Hasta pasado mañana. Hasta pasado mañana. Muy bien. Ahora, no solamente va para despedidas, ¿no? También va a ir para otras palabras. Por ejemplo, voy a decir, pucho. ¿Saben qué es pucho? Pozo. Pozo, ¿no? Pucho cama. ¿Qué estoy diciendo? Hasta el pozo. Hasta el pozo. Si yo digo, tu cama, Hasta la ¿Hasta la feria. feria? hasta la feria. Si yo digo, jawir cama, Hasta el Hasta el río. río. hasta el río. Entonces, ven, por ejemplo, ¿no? Va a depender mucho del contexto, ¿no? Vamos, ¿no? ¿Hasta dónde, no? Hasta el mercado, ¿no? A tu cama, ¿no? Vamos. O anda, ¿hasta dónde? Hasta el río, ¿no? Jawir cama, no sé, ¿no ven? Entonces, es un limitativo el sufijo cama. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Está bien. ¿Puede que haya? Sí. Muy bien. ¿Alguien quiera preguntar? ¿Nadie? Esto es más para sustantivos, ¿no? Sí. Ahora podría colocar igual verbo, ¿no? Por ejemplo, no sé, ¿hasta qué hora voy a esperar, digamos, ¿no? En cama. Hasta comer, ¿no es? Va a depender esto mucho del contexto, ¿ya? A ver, escriban algunos ejemplos. Pertapam. Pertapam, pertapam. Yo dos. A ver, Uyaranepham, Uyaranepham. Utar cama. Con casa. Yatichirut cama. ¿Qué sería en castellano traduciendo? Hasta la casa y el otro hasta la escuela. Entonces no está correcto, ¿no? No Utar es cama, Yatichirut. dices. Ajá. Ese es hasta la casa, ¿no? No, pues. ¿El ru qué significa? Utaru cama, ¿sí? Pero me estás confundiendo con el sufijo ru. ¿Qué significa el ru? Mm, Es Ah, o hacia significa, Utacama. ¿no ven? Utacama sería correcto. Ya, pero puedes conjugar. Solamente que la Ajá. traducción no la has hecho bien, ¿no ven? Ujú. Utacama, ¿sí? Ya, pero también puede ser utar cama, ¿no ven? Mm, Tu traducción no la Entonces has hecho bien, ¿no ven? ya no sería hasta la casa. En todo caso, no iría, ¿no ven? Ujú. Así. Utacama. Ahora, el otro me has dicho, a ver, el otro lee. Yatichiruta. Yatichiri. ¿Qué es yatichiri? Enseñar. No. El que enseña. Enseña. Entonces, ¿va o no va? Y escuela, ¿cómo sería? Hasta la escuela, por ejemplo, ¿Cómo que a se los dice? A ver, niños. escuela. Yatepan Uta tendría que ser Yatichiri. Exactamente. Ah, Y te ya, caen. gracias. Ya, No se van a Uta, olvidar. Utacama. Entonces sería hasta la escuela. Ya te caño, te acá. Sí. Muy bien. ¿Alguien más? Gracias, Pichir.
Yatikan kama. Hasta aprenden, sí, está bien. Anukama. ¿Ya? ¿Otros? Iwankama. Hatukama. Oh, ok. Hatukama. Ya está aquí el ejemplo. Otro. ¿Más ejemplos? Hachayatikan utkama. ¿Está bien? Ya. Esta es la universidad, ¿no? Ya está. Marcajan kama. Marcar cama, ya. Otro. La Ya Tichiri, Sí, adelante. con el verbo jugar, digamos, anatirkama, puede decir. Sí. Pero anatiri ya no es el verbo. ¿Qué significa? Jugador. Anatiri. Jugador, ¿no ve? ¿Que juega? Anatir. Sí, el que juega, el Entonces, deportista, ¿no jugar. ve? Pero está bien, pues, entre jugadores, está limitando igual. Ay, ay. Ya. Wawakama. Ujú. ¿No hay más ejemplos, Huequitín? Ya, ¿se ha entendido este sufijo? Sí. Ya. Oleg. Otro sufijo. En este caso va a ser el sufijo na. Y esto es lo que han dicho ahorita, ¿no? Wawakama. Esto es un sufijo nominal. Esto es igual nominal, pero esto es recíproco. Otro cama. Recíproco. Y significa entre, ¿ya? Entre. Es lo que han dicho, ¿no? Guaguacama. Guagua. ¿Lo ve? Cama. Esto ya no es hasta, ¿no ve? Sino entre bebés, ¿no ve? Sí. Entre hijos, entre hijas, ¿no ve? Ujú. El otro que han dicho, anatir cama, ¿no? Ah, ¿Ya? Entonces no es hasta, ¿no ve? Esto es entre entre todo. jugadores. ¿Ya? ¿Vale que ya? A ver, escriban más ejemplos. Verbo cama. Entonces, ¿cómo van a diferenciar? El primero hace referencia a lugares, ¿no ve? Aquí Mm, no, son elementos que tienen el mismo, que tiene que ver con la reciprocidad, ¿no? ¿Ya? A ver, puede ir escriban. más verbos, ¿no? Sí, puede ir verbos. Escriban. Se puede decir hachar cama, larur cama. No, tendrías que ¿No? nominalizar, decir hachiri, hachir Hachir, kama hachir cama. o larur kama, ¿eh? Sí, Pero larur cama. no, pero no iría laru kama, ¿no? O hachikama, La, hachakama, no va. hachir cama. Larur cama. Laruricama. No. Laruricama. Si estuviera diciendo Hachir Kamalana, no estaría entrando. Hachir kama, entre llorones, ¿no ves? Hachir es llorón, ¿no ves? Sí, pero la na, ¿en qué momento entraría? Hachir ¿Dónde cama, está? no es nada. No tiene nada. Hachir cama. Chaña, ¿no ves? Entonces, Ajá. quitamos Aña. aña y ponemos el iri, ¿no ves?
Hachiri, ahora esto ya es llorón, ¿no ve? Ajá. Estamos Vamos. trabajando con el sufijo na, dijo. No. Kama. Sufijo Ah. kama nominal estamos. Ah, ya, cama. Entonces, no escuché. Ya, hachir kama. Ahí está. Ya, a ver, más ejemplos. ¿No están viendo en la pizarra lo que estoy escribiendo o se ve? Se ve. Ah, ya. Entonces estamos con el segundo, con el K nominal recíproco entre estamos. Huayna kama yatichiri. Ok, molecule. Ya casi. Uyuakama. Uyuakama también. Muy bien. Yateker kama. Molecule, otro. Warmicama. Yateker kama. Ok. Ya, molecule. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Coca, ¿Perdón? coca, árbol, coca, cama, Ok, entre árboles. Ya. cama, huancama, Huancukama, sí. cama, Cama. Ya, ¿cómo pancarcama? Ya, entre flores, ya. Ahora, esos también tendrían doble significado, ¿no ve? Por ejemplo, cocacama, ¿no ve? O pancarcama. Puede ser un lugar, ¿no ve? Donde hay plantas o hay un lugar donde hay flores, ¿no ve? Entonces, vamos, ¿no ve? Donde los árboles, ¿no ve? ¿No ve? Entonces, puede tener doble significado esos. ¿Ya? ¿Me entiende? Me dejo explicar, ¿no ve? ¿Se entiende, no ve? Sí, puede ser Puede ser. nominal o puede ser Puede significar recíproco. hasta o puede ser entre, ¿no ve? Ajá. Depende, va a depender del contexto, ¿ya? Ya. ¿Ya, Casti? A ver, ¿alguno más? ¿Un ejemplito más? Olir kama sería yachiri. Ok, entre médicos, entre curanderos, ¿ya? Walik. Yatichir Bien, cama. ya, entre profesores, ¿ya? ¿Algún otro ejemplo? ¿Todo está claro? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, está bien. Muy bien. Siguiente ejemplo. Yatichiri, digamos, si quiero decir entre niños, Huawacama. lo mismo de arriba, bebés, niños, cualquiera. Exacto, puede ser Ah, Xcalalcama. Si son ah, niños Yopalcama, Imilcama, no sé, pues va a depender del contexto, ¿ya? En números de Tichiri, o sea, pusir cama se podría decir. Pushikama, ya es Sí. limitativo, ¿no ve? Ya es hasta significa. Si yo digo Pushikama, pues no va a ser entre cuatro, ¿no ve? Sí, eso es. Ah, pero ¿y si yo estoy formando un grupo, digamos, Pushikama, ¿no ve? Entonces, entre cuatro, ¿no ve? Va a depender mucho, pero si yo solamente digo Pushikama, entonces estoy diciendo hasta el 4. En todo caso sería pusir cama. Ahora, no va a depender solamente del contexto. Pushikama también puede ser entre 4. cuatro. ¿No ve? Armen sus grupos. ¿De cuánto? Pushikama. ¿No? ¿No ve? Queda claro, ¿no ve? Sí, ya Tichiri. Ya, otro sufijo, igual kama, pero esto ya es verbal. Y significa mientras. ¿Ya? Entonces, esto vamos a conjugar básicamente con verbos en acción, ¿ya? A ver, ejemplo, iquiña, ¿qué es iquiña? dormir. Dormir. Dormir, ¿no ves? Como verbo, pero también puede ser como sustantivo, ¿no ves? Como frazada, como colcha, ¿no ves? Sí. Pero vamos a suponer que esto es verbo, ¿ya? Entonces es dormir, ¿ya? Cama. Entonces aquí, edición vocálica, ikin kama. ¿Qué significa? Hasta dormir. Mientras duermo. Mientras dormía, ¿no? Ay, Ahora también puede ser hasta, ¿no ves? Hasta dormir, ikin kama, ¿no ves? También puede ser, pero en este caso, en el ejemplo, hace referencia a mientras dormía.
Entonces, mientras dormía, ikin kamao sarjataina, digamos, ¿no? Mientras dormía se había ido, ¿no? ¿Me dejo entender? En ese Ajá. contexto se utiliza, ¿no? Mientras dormía, no sé, pues, el perro se había salido a la calle, digamos. No sé, ¿no? Ikin kama. Anatain kama, ¿no? Mientras jugaba, no sé, pues la oveja se comió las verduras, digamos, ¿no? ¿Me dejo entender? Sí, Hanati, ya te Hanich. chiri. A ver, Perdapcha. A ver, escriban ejemplos. Ya veo. Perdapcham. Mankan kama. Ok, manga en cama. Ya, muy bien. Tocón cama. Ojo en cama, ya. Kanagasti. Arusin kama. Ya, Hayan cama. ya, Alan kama. ya, Tajar cama. ya. Y el luririn. Nacer. Yatichiri, ¿puede ser la ruin cama? Ya, Hachan cama, ya, chojoran cama. ya. Se ha reído hasta hacerse pis. Ya, pero ese es hasta, ¿no ve? Pero no es mientras. Ahora también puede ser mientras, ¿no ve? Mientras orinaba, no sé, pues algo ha pasado, ¿no ve? ¿Me dejo entender? Sí, está en el primer hasta, ¿no? En el primer que hemos llevado. Ah, Sí. sí, sí, Yatichiri. Mientras orinaba se congeló. Hachar cama. Hachain cama, ¿no? Otra cosa. Manca en cama. Lurañ cama. ¿Está bien pronunciado? Ok. Es decir, Sí, Lurañ cama. sí, está bien. Uñan kama. También. Suchun kama. Ok. Irnacan cama. Ya, también. Kajan kama. ¿Cómo Ya. sería mientras conducía el coche o el carro? Ya, ¿cómo se dice conducir? Conducir. Ewiri. Ewin cama, ¿no ve? Ewin Añas cama. Ewin cama, ¿no ve? Añas. Añas Ewin cama. Cama. Mientras Conducir, conducía, ¿no? ¿Sí? conducir no es apanacaña. La caña es manejar. Ahora si quiero especificar, entonces, añas Ewiña, ¿no ve? Añasco auto, ¿no ve? Ewiña es manejar, Viña es dar direccionar. vuelto. Ya, pero en este caso hace referencia a direccionar, ¿no? A la dirección. ¿Qué hace con Añas. el volante uno? ¿No ve? Cañasco, ¿de dónde sale? Porque acá no dicen cañasco, dicen auto. Ya, Añasco en realidad debía decirse auto en Aymara. Añasco. Antes tenían auto, no, ese es reciente el No, auto. es una denominación que se le ha dado. Añasco. ¿Ya? A ver, ¿alguien más? ¿Quedó claro el ejemplo? ¿Los ejemplos? ¿Quedó Yes. claro? Sí. Yes, of course. Yes, of course. Ricky.
Ahora el sufijo, ya hemos visto, llama el sufijo kata, ¿ya? Esto es igual verbal, ¿ya? Sufijo kata. Es verbal. Y se conoce como adosativo. Van a ver por qué se le conoce así. Uñaña, ¿qué es uñaña? Mirar. Mirar. ¿Ya? Ahora quitamos la ña y la a, la boca. Queda como raíz uñ, ¿no? Ujú. Kata y lo pongo el infinitivo ña, ¿no? Simplemente lo he recorrido, ¿no ve? El infinitivo ña del verbo, ¿no ve? Sí. Uñcataña, ¿qué significa ahora? Mirar. Mirar, Mirando. Ay. Mirando. Sí, mirar de mirar. frente tal vez, ¿no? Mirar de frente. ¿Sí? Cataña, Uñcataña. míralo, mira. Sí, mirarlo, Miren. mirar. Miren. No, miren, sería frase No. de orden, ¿no ve? Uñcatapja, ¿no ve? Hay que ver. Hay que ver así, Cataña. un cataña. Cataña. Mirar es mirar, Lo miro. ¿ya? Mirar de frente. Yaqa. Epi, ¿qué es epiña? ¿Qué es epiña? Cargar. Cargan. Cargar, ¿no ve? Entonces ahora aquí, para que no se... Coloco edición vocal. Edición Cataña. vocal y pongo cata, ¿no? Epcataña, ¿qué es esto ahora? Cargarla. Mira, Cargaremos. ¿No? ¿De dónde sacan el nos? El nos. Ah, y cataña, cargando, cargar. Cargar. Trasladar. cargador. Este caso, no. Epiris, cargar. Trasladar. Lisa, Profe. ¿no sería Cataña, trasladar cargado? carga. Llevar. Me rindo. Ajá. Profe, Saicataña. ¿Ya? Ese mismo es. ¿No? Saicataña, ¿a qué se refiere? Epcataña. ¿Qué es sayaña? Parar. Parar, ¿no ve? Parar. Parar. Pero es cuando, digamos, un dirigente Por eso. de un barrio Por eso. va... Sayaña. Claro, pero tienes que entender primero la palabra raíz, ¿no? Pues en este caso es el verbo parar. Viene de estar parado, ¿no ve? ¿Ya? Entonces quitamos la vocal y ponemos cata. Saicataña. ¿Ahora qué es? Enfrentar, ¿no ve? a enfrentar, claro. ¿Ya? No sería reemplazar en Aymara, ¿cómo sería? Reemplazar. Turcaña. Tulcataña. Turcaña. Entonces aquí edición vocálica y ponemos cata. Turcataña. ¿Qué sería eso? Turcataña. Intercambiar. Reemplazar, intercambiar sería, ¿no? Turcataña, ¿sí? No sé, digamos, en una guerra, digamos, ¿no? Entonces, intercambiamos prisioneros, ¿no? Turcataña, tal vez ahí. ¿Ya? ¿Se entiende el cata? A ver, otro. Turcaña sería. Turcaña, sí. Eso es cambiar. Verbo, cambiar. Churcaña, churcataña. Churcataña también y es intercambiar, ¿no ven? Ya, Pues viene de otro. churaña, ¿no ven? Ajá. Entonces, siempre el verbo, ¿no? Churaña, eso es dar. Chura. Ahora la vocal y ponemos cata. Churcataña. ¿No ve? Por ejemplo, churcata no esto, dicen, ¿no ve? Llevan al mercado sus ganados y dicen churcata no esto. ¿Qué significa? Que ya ha vendido, ¿no ve? Ajá. ¿No? A ver, ¿alguien más?
dar de frente, ¿sí? Tu cataña. Tu cataña también iría. Tu cuña, ¿no? El verbo. ¿Ya? ¿Algún otro ejemplo? ¿Una pregunta? Cataña, ¿Verdad? de culpar. Tum cataña. Tumpaña. Tum cataña. Tumpaña ¿Cuál? sería tum cataña, de culpar. ¿Ya? ¿Sí? Tu cataña. ¿Ya? ¿Todo claro? En este caso, churcataña, ¿qué sería? Por favor. Dar. Churaña sería dar. Ahora churcataña. Dar. También sería Dar de frente, dar de frente, tal vez. dar de frente. Ya, pero en el contexto, en realidad sigue siendo dar. Por eso les ponía ejemplo, ¿no ve? Un señor va al mercado, lleva su, no sé, su vaquita para vender, ¿no ve? ¿Y qué dice? Churcatoej, dice, ¿no ve? ¿Qué dice? Ya he vendido, ya he dado, ¿no ve? Mm. ¿No ve? Sigue siendo en el contexto lo mismo. Creo que también es cuando corrompes o le das cuema, churcataña. Cuema no, sería otra cosa. ¿Ya, Casting? A ver, otro ejemplo. Tus cataña. Tuscataña, por ejemplo, ¿eh? Tusaña. ¿Qué es tusaña? Escupir. Escupir, ¿no ve? Ahora, aquí ponemos cata. Tuscataña, ¿qué significa ahora? Escupir. Sigue siendo escupir, pero la acción ya es diferente, ¿no ve? Entonces ya es a otro, ¿no ve? Tusaña es escupir, ¿no ve? Entonces yo puedo escupir al piso, ¿no? ¿No? Escupo al piso. Ahora tuscataña ya es direccionar a alguien, ¿no ve? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Walikiet, Hanich, Hanat, Hanich. ¿Quedó claro o no quedó claro? Sí. A ver, algunos ejemplos más. ¿Se puede decir Huancataña? ¿Perdón? Humancataña. Humaña, de tomar. Sí. Cataña. Cataña, ¿sí? ¿Sería? Pero no sé qué significaría. Lur cataña, yachiri. Lorcataña, sí. Con el Sí. verbo venir, yatichiri, Jutcataña. jutkataña, ¿no? Jutcataña. ¿Pero qué significaría? Ya, entonces, eso Venir siempre de se van a frente. preguntar. Jutcataña, ahí mejor, Seicataña, pues. Jutkataña no sería acercarse. Venir. ¿No será Ya. venir? En todo caso sería acercarse. Eso sería. Acercarse. Sí. Cachcataña. Ahí está. Eso es acercarse. Jutkataña. Muy bien, entonces para conjugar siempre se van a preguntar cuál es la raíz con el que están conjugando, en este caso el verbo para este ejemplo, ¿no? ¿Qué significa y qué significaría? ¿Ya? Eso es importante, ¿ya? Walik, ¿ya? Ustedes van a seguir escribiendo. Bueno, estoy en Coroico, así que tengo que ir a dar clases, ¿ya? Jutir, ella por hoy que se llama Taqen, ¿ya? Walik, para Pad, Taqen. Y que sin cap, Taqen. Kisikama.